Adolfo, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, Adolfo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Bueno, queríamos un poquito charlar con usted para conocer su opinión sobre la marcha de todas estas medidas que se están adoptando en el marco de la pandemia, y este tironeo que hay, ¿no? Entre lo que sería el ala política, los sanitaristas o epidemiólogos, y por otro lado los grupos empresarios, comerciales, comerciantes también, que están solicitando, bueno, medidas más livianas, ¿no? ¿Cómo está viendo este panorama, Adolfo? Mire, yo creo que fundamentalmente al principio de la cuarentena se tomaron las medidas muy acertadamente, sobre todo para parar la propagación de la epidemia, y hacerlo desde, un número de casos muy bajo. Se tomaron las primeras medidas, las medidas drásticas cuando comenzó la cuarentena se tomaron con solo 100 casos, 4 muertes, lo cual habla de que las medidas se tomaron realmente muy temprano. Y esto creo que sirvió fundamentalmente para detener, digamos, lo que podía ser una rápida expansión geométrica de la curva de contagiosidad, de la curva epidemiológica, y ganar tiempo crítico para preparar mejor al sistema de salud, que es, yo diría lo fundamental, dado que no existe ningún tratamiento específico, ninguna vacuna, nada que pueda detener la propagación de esta enfermedad. Lo que hay que tener es un sistema de salud preparado para responder ante el pequeño número, la pequeña proporción de casos que verdaderamente se complican, que requieren internación hospitalaria, cuidados intensivos, respirador, o que, bueno, lamentablemente fallecen, que hoy en este momento está en el orden del 5% de todos los casos. Pasados ya 2 meses y pico, y vamos ya para los meses y medio largos, en realidad creo que está haciendo falta un plan de salida ordenado, contundente, estratégico, para saber qué cosas realmente hay que liberar. Hasta ahora lo único que se ha puesto más o menos en marcha es lo que se llama segmentación geográfica, que tiene que ver con que, como se está viendo, la epidemia hoy está prácticamente concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se están dando casi el 90-95% de los nuevos casos, y después queda un foco, digamos, en Chaco y uno pequeño en Córdoba, pero el resto del país prácticamente o no tiene casos o tiene muy poquitos casos. Algunas provincias no han tenido ninguno, con lo cual es evidente que las medidas de relajación de la cuarentena no tienen que ser las mismas en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano que en el resto del país. Dicho esto, hay ciertas medidas generales que tienen que ser cumplidas universalmente, por lo menos hasta que nosotros, hasta que sobrevenga la vacuna probablemente, que es el uso de tapabocas y tapanariz, la distancia física, evitar las aglomeraciones, y probablemente queden todavía algunos más suspendidas las eventos públicos, espectáculos, eventos masivos. Adolfo, Dicho esto, sí, perdón. hay un tema que se está discutiendo sobre si estas excepciones y estas salidas en distintos lugares a donde estamos mucho más aliviados con respecto a la amenaza del coronavirus, como es por ejemplo Neuquén, no puede llegar a complicarnos en el futuro inmediato, teniendo en cuenta que nosotros recién estamos ingresando al invierno. Hay dos cosas. En principio, no pareciera haber hasta ahora una fuerte influencia estacional en la propagación del coronavirus. Hasta ahora. No se ha visto, de hecho uno ve lo que está pasando en Brasil y claramente no pareciera haber una gran influencia estacional. Lo que probablemente ocurra en el futuro, por las características del coronavirus y de otros coronavirus, es que sí tengan influencia estacional y que luego de pasar estas primeras olas de la pandemia adquiere un carácter más concentrado en los meses de invierno, como otros coronavirus, y ahí por ahí se asemeje más a la gripe. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la gripe estacional también, digamos, afecta en gran medida a los mismos grupos de riesgo que el coronavirus, particularmente los ancianos frágiles,
o los ancianos con enfermedades crónicas. En este sentido, digamos, es muy recomendable la vacunación antigripal justamente para evitar lo que se llaman que se junten ambos problemas, porque, digamos, en población vulnerable esto puede ser realmente, digamos, una tragedia. Así que claramente, digamos, es muy recomendable la vacunación antigripal en los grupos de riesgo, que son los mismos en general, salvo los chicos afectados por el coronavirus. El resto de las cosas es, como decía yo, creo que hay que trabajar en estas 2 semanas en un plan de salida de la cuarentena coherente con indicadores objetivos de la trayectoria de la epidemia, como puede ser la ocupación de camas en terapia intensiva, el número de muertes, las tasas de duplicación sobre todo de casos o de muertes, como para saber cuándo uno puede endurecer o flexibilizar las medidas, pero no, digamos, yo creo que no se puede tomar solo como indicador para, digamos, por ejemplo, prolongar la cuarentena o flexibilizarla, solo el número de casos, porque el número de casos está muy atado también a las políticas de testeo. Y por otro lado, lo que se está viendo es que, si bien el número de casos ha aumentado muchísimo, sobre todo, obviamente, solo en el AMBA, en estas últimas 2 semanas, en realidad el número de muertes se mantiene más o menos estable, lo cual está hablando de que quienes están siendo afectados hoy son los grupos más jóvenes, que son los que tienen casos más leves, muchas veces asintomáticos. Pero no sobrecargan los servicios de salud. Está. Sí, Adolfo, ¿cómo le va? Santiago lo saluda. Mi pregunta tiene que ver con la situación socioeconómica de las villas, de las tomas, como le llamamos aquí también en nuestra provincia, pero particularmente de las villas, de lo que está sucediendo allí en Buenos Aires. Bueno, ¿qué significa y cómo se combate allí donde hay tanto hacinamiento un virus como este, no? Bueno, entre las medidas que uno tiene que tener claro y anticipar son las que se llaman poblaciones especiales, como las de que viven en los barrios de emergencia, en los geriátricos, en las cárceles, poblaciones cerradas muchas veces. En el caso de los barrios de emergencia, claramente las estrategias de abordaje tienen que ser diferentes y hay que ir a buscar los casos, porque los índices de contagiosidad son altísimos por las mismas características de viviendas, digamos, con mucho hacinamiento, precariedad, necesidades básicas insatisfechas, falta de servicios, mucha pobreza, mucha densidad demográfica, convivencia intergeneracional, etcétera. Digamos, muchas razones por las cuales el índice de contagiosidad del coronavirus, como de cualquier otra infecciosa, es muchísimo más alto. Entonces acá hay que ir a buscar los casos. ¿Qué es lo que se está haciendo, digamos, en este momento en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, o en la 1 de 1114, y ahora en algunos barrios de emergencia del conurbano de la provincia de Buenos Aires? Aquí la política tiene que ser de testeos muy amplios, o sea, no solamente los casos sospechosos hay que testearlos, sino también a todos los contactos estrechos de los casos sospechosos, con el objeto de, digamos, bloquear la propagación de la epidemia en estos núcleos de altísima contagiosidad. Y de hecho lo que se ha visto en el barrio 31, por ejemplo, es que, digamos, la mayoría de los casos son asintomáticos o muy levemente sintomáticos. Entonces esto habla de que si uno no los va a buscar, no los detecta, pero es gente que circula y contagia. Claro. Adolfo, ¿a dónde está ubicado o en dónde ustedes ubican el mayor riesgo? ¿En Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el primer cordón industrial del conurbano bonaerense? No tiene demasiado sentido hacer esta división, ¿no? Porque usted sabe que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano son un continuo demográfico, geográfico, en cuanto a la movilidad de la gente, laboral, o sea, es muy difícil, hay una movilización enorme de gente que del conurbano que trabaja en la ciudad, o sea que no tiene mucho sentido hacer esta divisoria. Claramente los cordones de barrios de emergencia, tanto de la ciudad como del conurbano, hoy son una potencial, ya en la Ciudad de Buenos Aires claramente, son un foco muy importante en este momento de contagio de la enfermedad. Lo mismo ya está pasando en algunos barrios de emergencia del conurbano, como Villa Azul. Claro, en Villa Azul, eso le iba a decir, en Villa Azul el gobierno tomó la decisión de prácticamente aislarlo, ¿no? Sí, es muy drástico eso, es lo que se llama cordón sanitario. Yo creo que debieran estar mejor articuladas, en todo caso, las políticas de la provincia con la Ciudad de Buenos Aires,
en la Ciudad de Buenos Aires también se está, digamos, haciendo una estrategia de focalización bastante menos drástica. Pero de todos modos, el punto es cómo se abordan especialmente estas poblaciones de altísima vulnerabilidad y contagiosidad. Bien. La Organización Mundial de la Salud advirtió en estas últimas horas sobre el aumento, digamos, en el número de casos positivos y de muertes en Latinoamérica, ¿no? ¿Ustedes cómo se están llevando ustedes, los entendidos en materia de salud, de sanitarismo, aquí en la República Argentina, con esta gestión que está llevando adelante la Organización Mundial de la Salud con respecto al coronavirus? Bueno, yo ya no estoy más en el gobierno. No, pero es una referencia, digamos, importante. No, lo que le quiero decir es que la Organización Mundial de la Salud tiene sus luces y sombras. Es la organización que, de alguna manera, articula, coordina las políticas sanitarias a nivel global. Es lo que se llama, digamos, la rectora de todas las políticas sanitarias. Pero no deja de ser una organización política que obviamente está sujeta a muchos vaivenes que tienen que ver con las disputas políticas entre gobiernos. Así que a mí no me sorprende que haya quedado en el medio de esta disputa entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Y también es cierto que, digamos, algunas medidas han sido observables. Por ejemplo, yo creo que se tendría que haber anunciado la pandemia un poco antes de lo que se anunció, algunas semanas antes. Y después algunas medidas, marchas y contramarchas con algunas recomendaciones, como el uso de barbijos o tapabocas, que lamentablemente la pusieron en tela de discusión. Pero la OMS fundamentalmente es el organismo del sistema de Naciones Unidas que coordina las políticas sanitarias a nivel global y donde todos los gobiernos están incluidos, digamos, en una asamblea que nuclea a todos los ministros de salud de los países. Bien. Adolfo, agradecemos mucho su tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Adiós, que siga bien. Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, durante la gestión de Mauricio Macri, ha pasado por La Primera Mañana.